a Masao, que también colaboró con él. Es decir, él siempre se rodeaba de todo aquello... No perdía distancia. Exacto, con su país. Luego él evidentemente jugaba a ser una especie de antinacionalista, que no se sentía ni español, en el año 40 y tanto se hizo mexicano, pero en el fondo él no podía renunciar, porque es imposible, a unas raíces que tenía culturales españolas, y en todas sus películas, incluso en las más, no sé si decir las que le salieron peor, siempre hay una serie de constantes que descubren al cine, al hombre de cultura española. Siempre hay un giro en el diálogo, una canción que mete española, siempre hay algo de eso. Que yo no sé si retrata un poco, pero yo creo que sí, un poco este afán, porque él también había un cierto afán un poco a veces de soledad y de aislamiento, esto que hemos contado de la Torre de Madrid, estas cosas, la casa de él por lo visto también siempre estaba aislada, y él cuenta que estuvo a punto de comprar el monasterio de las Batuecas cuando fue a rodar Tierra sin pan, porque se encontraron aquello, estaba en periodo de desamortización, no había nada más que un monje y una mujer que cuidaba aquello. Dice que jamás ha encontrado frutos ni verduras mejores que las del huerto aquel del monasterio. Y que tanto le interesó que quiso comprar el monasterio. Lo vendían en 150.000 pesetas, lo vendía una mujer de Toledo, la propietaria. Y lo querían también unas monjas. Dice, pero me lo iba a dar a mí porque yo iba a pagar al contado. Dice, pero tuve la gran suerte de que hubo unos problemas y demás y no lo conseguí, porque si no me hubiera quedado en Salamanca y estábamos en vísperas del 36. Dice, y uno de los primeros eliminados habría sido yo porque era considerado blasfemo, sacrílego y todas estas cosas. Pero él seguía teniendo relaciones con mucha gente, ¿no? Con el cura este de las Urdes, ¿no? Sí, sí. Era muy amigo suyo, ¿no? Pero fuera ya, él se fue a pero París, además, pero es que él era en ese sentido un personaje... No era un fanático. No, cuentan que cuando volvió a España para hacer Viridiana, pues una de las primeras cosas, creo que lo hizo con, no sé si con Paco Raval o con Fernando Rey, se fue a las Urdes. Hombre, evidentemente vio que allá había caminos, que había carreteras, que había escuelas y tal, y no le dolieron prendas de reconocer que lo que no había hecho la República lo había hecho Franco. Y cuidado que no era nada partidario, pero sin embargo que en ese sentido no era ridículamente sectario, es decir, que él dijo, coño, esto de las Urdes ya no es lo mismo que en los años 30. Ya no es la tierra sin pan. Ya no es la tierra sin pan. No, era un hombre libre, lo decías tú antes. Opinaba lo que a él le parecía. Absolutamente libre en todo. A propósito de eso, él contaba también, por ejemplo, uno de sus amigos mexicanos era un dominico, era muy amigo de él, al cual le contó en un momento el milagro de Calanda, que tiene un poco que ver con el que sale en Simón del Desierto sobre las manos, que era una pierna, ¿no? Un tal Guillén, que le amputaron una pierna, la enterraron y le ponía velas a la Virgen del Pilar. Y se la colocó. Y de la noche a la mañana le surgió la pierna nueva. Y lo contaba al dominico y el dominico decía, don Luis, no se pase usted. Curioso de Calanda, esa obsesión, que tenía muchos por Calanda. creadores que han tenido ese tipo tan marcado de obsesión religiosa como tenía Buñuel suelen tener muy cerca, o bien un amigo o alguien, un sacerdote. Graham Greene. El antagonista, claro. ¿No? Graham Greene tenía un amigo sacerdote y venía a España y pasaba con él los veranos y se ponían de vino de La Rioja. Bien. Hombre, a mí me parece que está claro que todas las películas de Buñuel, o las imágenes o las escenas que él pretende en sus películas, digamos, irreverentes o irreligiosas o provocadoramente antirreligiosas, yo personalmente nunca las podré considerar blasfemas. No. En absoluto. A mí me parece que es un personaje que jamás. Porque dentro de ser un ateo convencido, era un hombre con un enorme respeto, fruto de la obsesión que tenía por la religión. Él tenía una obsesión religiosa que le hacía un poco, en todas sus películas está constantemente la religión. Igual que el sexo, igual que la muerte, pero siempre está la religión. Posiblemente para negarla, pero evidentemente siempre desde un punto de vista religioso. Y luego hay una cosa también muy maravillosa en Buñuel, y es que por caminos absolutamente distintos, pero ya no de mecánica, de puesta en escena, sino de cultura y de tradición, ha llegado a lo mismo que han llegado los maestros como John Ford o como Host. Tiene una puesta en escena invisible. Dice, ¿cómo rueda Buñuel? No te das cuenta cómo están rodadas las películas. Es de una eficacia asombrosa. Era un técnico prodigioso. No, había conseguido la difícil sencillez. La invisibilidad absoluta en su puesta en escena. Le molestaba el exceso de técnica y de preparación. No, pues la difícil sencillez. Había conseguido lo que es más difícil, hombre, que es que no se te vea. Está la anécdota aquella que cuentan, que cuando Figueroa le tiene puesto el monte nevado, los horizontes, la mata de cactus, todo para el plano general. Él mira por la cámara, vuelve la cámara y salen unos pedruscos y dice, aquí. Y rueda contra un camino sin más, polvoriento y tal. Porque dice que siempre ha odiado un poco la belleza prefabricada
Es que eso encima era otra cosa, eso era un esteticismo incluso un poco gratuito. Vamos. Sí, de operador. De operador, nefasto. Mucho cuidado. Huye de eso, de la pura estética. Sí, además es que no tiene nada que ver con su mundo. Su mundo personal no es de nubes y de recortamientos. Para mí lo esencial de Buñuel es, aparte de eso, de esa maestría que da en sus obras y tal, es que es una escuela permanente de libertad, vamos. Sí, no, pero si eso libertad creativa, vamos, sin más. El cineasta más libre. Sí, pero incluso cuando cuando hacía esas películas a las que aludíamos al principio, los melodramas esos primeros, es que aparte de que los hacía en plena libertad, es que lo que es sorprendente para un cineasta es ver cómo, contando la historia de una señora que deja a un señor, un melodrama más o menos ridículo, aquello él lo convertía en primer lugar, en una película inconformista, en una película provocadora, en una película contra casi todo. Y estaba utilizando unos elementos que eran convencionales. Y es que era el gran talento, porque a mí, por ejemplo, él, en una de sus grandísimas películas, la que hizo sobre un texto de Mercedes Pinto, ¿qué película es eso? Es asombrosa, ¿eh? Y en el fondo es un melodrama. Y a Susana, que es una película que no gusta a casi nadie, tampoco le gustaba a él, a mí Susana me parece una película terrible. Y de un calado de eso, ahí sí que está el sarcasmo la causticidad, el humor, porque claro, no hay que olvidar que todo el cine de Buñuel es, hasta el más supuestamente serio, es un cine humorístico. Pero no es un humor de risas, de carcajadas, es un punto de vista suyo, es una ironía, un sarcasmo, una causticidad. Él estaba en contra de lo obvio, porque además, por ejemplo, en sus memorias, Catherine Deneuve, que rueda con él 2 películas, Belle de Jour y Tristana, dice que había una escena en Tristana que él le tenía muy preocupado, que era cuando ella ya le habían cortado la pierna, y entonces el mudo, el personaje de Saturno, pues pasaba por allí y llega un momento que ya abre la habitación y pasa con él. Pero a él le parecía muy obvio, decía, pero es que es tan evidente que él pasa, la otra abre la habitación y se mete, que estuvo dándole vueltas y dijo, no rodamos esto así, no lo vamos a rodar. Y entonces se le ocurre que sin verla a ella, las ropas de ella van cayendo sobre la cama y entonces se pone la bata, ya tiene la pierna ortopédica, entonces ella se asoma a la ventana y allí está abajo el mudo en la ventana y entonces el mudo por señas le pide que le enseñe el pecho o le insinúa algo y entonces ella al mudo desde arriba le provoca, con lo cual el mudo, me parece que hay un movimiento de cámara y está claro que ya la relación va a ser a partir de ahora no con Don López sino con él. Bueno, pues ese buscar la sutileza por medio del cine es asombroso. Yo creo que, acordándome un poco de él personalmente, creo que una cosa que había que valorar muchísimo es que, y él lo tenía a gala, es que jamás fue contra su moral. O sea, él tenía sus ideas, digamos, morales con las que fuese y demás, y jamás fue contra esas ideas. Y era un hombre tan especial en eso, en el trato con la gente y demás, por ejemplo, que hay una anécdota referida a Viridiana, que contrataron a un pordiosero aquí en Madrid y le pagaban, en fin, la tercera parte o así de lo que le pagaban a los demás y cosas esas. Y él se enteró y dijo, no, a este hay que pagarle lo que a los demás. No, es que al final vamos a hacer una colecta y tal. Dice, no, limosnas no. Dice, este hombre viene a trabajar y tiene que cobrar. Y tuvieron que pagarle exactamente como a un actor, claro. Como a un actor. Claro, porque hacía el trabajo de un actor. Eso dice del hombre Buñuel lo que era. Y en fin, probablemente pues en la raíz del hombre Buñuel está la obra, ¿no? Soy yo, Jiménez Rico. Vamos a ver, elígeme una imagen del perro andaluz, la imagen que más te fascine y un plano, por ejemplo, de Simón del Desierto. Pues hombre, que sea un tópico, la imagen del perro andaluz no puede ser otra que la del ojo, porque es una imagen que ya pertenece a la iconografía del cine mundial, que es una imagen que está en todas las enciclopedias, en todos los libros, en todos los tratados, en afiches, y a mí me parecería ridículo a estas alturas decir, pues no, a mí me gusta otra. A mí me parece que es la imagen del perro andaluz. Y de Simón del Desierto, yo reconozco que me gusta mucho la imagen de las ubres de la cabra y el enano ese morboso y misterioso diciéndole cuando se las acaricia se pasma la muy tal, me parece que dice, que aunque al seminarista ese un poquito afeminado le hace que se le crucen todos los cables. Muy bien. Y, a ver, tú, una imagen del perro... Bueno, sí, la del ojo es inevitable. Yo desde que vi el perro andaluz allá por los años 50... ya la estamos viendo ahora la del ojo. Claro, yo, las dos imágenes pues que me como yo he sido el primero, he dicho sí, el ojo. No, porque la vi la primera vez y claro, la imagen esa del ojo, que es la que te asusta y la que te echa para atrás, y la del hormiguero en la mano, esa durante toda la vida ya
se quedan para O siempre. sea, ya no son ni de Buñuel. Ahora bien, a mí del perro andaluz lo que me llamó mucho la atención y me desconcertó, pero creo que es un prodigio, más que una imagen, es un efecto de montaje que hace, que es cuando la señora esta Cierra la puerta. cierra la puerta, mira para atrás y está la